Mientras el mundo discute sobre conflictos en el Medio Oriente, 9.000 judíos viven normalmente en Irán. No se esconden, no están atrapados, están en casa. Pero esto plantea una pregunta fundamental que nadie ha respondido realmente. ¿Cómo llegaron aquí y por qué nunca se fueron? El sol se había puesto sobre Jerusalén por última vez para Mordechai ben Abraham. Mientras caminaba entre los escombros de lo que una vez fue el templo de Salomón, sus manos temblorosas recogían fragmentos de pergamino quemado, restos de rollos sagrados que habían sido la columna vertebral de su pueblo durante siglos. Era escriba del templo, guardián de las palabras sagradas, y ahora se encontraba sin templo, sin palabras, sin hogar. Las llamas babilónicas habían consumido más que piedras y madera. Habían consumido la certeza de que Dios tenía un lugar fijo en el mundo. El año 586 a.C. marcó el fin de un mundo y el comienzo de otro completamente diferente. Cuando el rey babilónico Nabucodonosor II ordenó la destrucción del primer templo, no solo estaba conquistando una ciudad, estaba desmantelando la estructura física y espiritual que había definido al pueblo judío durante siglos. Pero aquí está lo que Nabucodonosor no pudo prever, que al dispersar a los judíos por su imperio no los estaba destruyendo, sino plantando semillas de una nueva forma de ser judío que florecería en tierras lejanas durante milenios. La marcha hacia el exilio no fue solo un desplazamiento geográfico, fue una transformación existencial. Familias enteras caminaron durante meses desde Judá hasta Babilonia, y de allí muchos continuaron hacia las satrapías persas del este. Mordechai, nuestro escriba, se encontró junto a miles de otros judíos en la ciudad de Susa, en el corazón del imperio persa. Aquí, en esta tierra extraña donde el río Ulai susurraba en idiomas que no comprendían, tuvieron que preguntarse: ¿cómo se puede ser judío sin el templo? ¿Cómo se puede adorar a Dios sin el lugar que Él mismo había elegido? La respuesta llegó gradualmente, como llegan todas las grandes transformaciones históricas. Los judíos, en el exilio persa, comenzaron a desarrollar algo revolucionario, una forma de judaísmo que no dependía de un lugar específico, sino de una práctica portable. Crearon sinagogas donde antes había solo el templo. Desarrollaron nuevas formas de oración donde antes había solo sacrificios. Y más importante aún, comenzaron a escribir y preservar sus tradiciones de manera que pudieran sobrevivir a cualquier otra destrucción. Mordechai, con sus manos expertas de escriba, se convirtió en uno de los arquitectos de esta nueva forma de judaísmo. Pero la verdadera prueba llegó 50 años después, en el año 537 a.C., cuando todo cambió de nuevo. Ciro el Grande, el rey persa que había conquistado Babilonia, emitió un decreto que resonó como un trueno en el corazón de cada judío en el exilio. Podían regresar a Jerusalén, podían reconstruir su templo, podían volver a casa. Para muchos, especialmente para los ancianos que habían sido niños durante la destrucción, esta noticia fue como resucitar de entre los muertos. Pero para otros, especialmente para los que habían nacido en el exilio, la decisión no fue tan clara. Imagina que tienes que elegir entre dos versiones de ti mismo, la persona que eras antes de una tragedia y la persona en la que te has convertido después de ella. Esa fue exactamente la decisión que enfrentó Hadassah, una joven judía que vivía en Susa durante el reinado del rey persa Asuero. Conocida por su nombre persa, Esther, ella personificaba la nueva realidad de los judíos en el exilio. Eran simultáneamente judíos y persas, manteniendo su identidad ancestral mientras adoptaban las costumbres de su nueva patria. La historia de Esther no es solo un cuento de hadas sobre una joven hermosa que se convirtió en reina. Es la historia fundacional de cómo los judíos aprendieron a sobrevivir en la diáspora.
Cuando el consejero real Hamán convenció al rey Asuero de que los judíos eran una amenaza para el imperio, no estaba atacando solo a un grupo étnico. Estaba atacando la idea misma de que alguien pudiera ser leal a dos identidades al mismo tiempo. Emán representaba la mentalidad que dice, o eres completamente nuestro o eres completamente extranjero. Esther representaba la respuesta judía, podemos ser completamente ambos. El momento decisivo llegó cuando Mardoqueo, el primo de Esther, se negó a inclinarse ante Hamán. Este acto de desafío no fue solo religioso, fue político y cultural. Mardoqueo estaba diciendo, puedo ser un ciudadano leal del imperio persa, pero hay límites a lo que haré para demostrar esa lealtad. Era una declaración de principios que resonaría a través de los siglos. Los judíos podían integrarse completamente en una sociedad sin asimilarse completamente a ella. Podían adoptar el idioma, las costumbres, incluso los nombres persas, pero mantendrían ciertos aspectos de su identidad como sagrados e innegociables. Cuando Esther reveló su identidad judía al rey para salvar a su pueblo, no solo estaba salvando vidas, estaba estableciendo un precedente. Demostró que era posible ser completamente leal al Estado persa y completamente fiel a la tradición judía al mismo tiempo. Su éxito no solo salvó a los judíos de la aniquilación, sino que validó su estrategia de supervivencia, la adaptación inteligente sin asimilación total. El rey Asuero no solo permitió que los judíos se defendieran, sino que elevó a Mardoqueo a una posición de poder en el gobierno persa. La celebración de Purim, que conmemora la victoria de Esther, se convirtió en algo más que una festividad religiosa. Se convirtió en una afirmación anual de la identidad judío-persa. Cada año, cuando las familias judías en Susa, Ecbatana y otras ciudades persas se reunían para leer la Megilá de Esther, no solo estaban recordando un milagro del pasado, estaban reafirmando su derecho a existir como judíos en tierra persa. Estaban celebrando el hecho de que su hogar ya no era solo el lugar donde habían nacido, sino el lugar donde habían elegido vivir, prosperar y mantener viva su fe. La historia de Esther nos enseña que la supervivencia cultural no siempre requiere aislamiento. A veces requiere una forma muy sofisticada de integración. Los judíos persas aprendieron a hablar persa con fluidez, a adoptar nombres persas, a participar en la vida comercial y cultural del imperio, pero siempre manteniendo un núcleo de identidad que permanecía intacto. Desarrollaron lo que podríamos llamar identidad en capas, persas en la plaza pública, judíos en la sinagoga, y una síntesis única de ambos en sus hogares. Si la historia de Esther nos enseñó que la adaptación era posible, los siguientes 1000 años demostrarían que era esencial. Mientras los imperios se alzaban y caían como las mareas, la comunidad judía en Persia desarrolló algo que ningún ejército podía conquistar: la capacidad de sobrevivir al cambio político manteniendo su esencia cultural intacta. Era como si hubieran aprendido a hacer agua, adaptándose a la forma de cualquier recipiente sin perder nunca su naturaleza fundamental. Cuando los partos conquistaron el imperio persa en el año 129 a.C., los judíos ya habían estado en la región durante más de 400 años. Habían desarrollado redes comerciales que se extendían desde la India hasta el Mediterráneo. Habían establecido centros de estudio que rivalizaban con los de Jerusalén, y habían creado una versión del judaísmo que era distintivamente persa, pero auténticamente judía. Los partos, pueblo nómada que valoraba el comercio y la diversidad cultural, encontraron en los judíos socios naturales. Los judíos persas no solo prosperaron económicamente durante este período, sino que también enviaron apoyo financiero y militar a sus hermanos en Judea durante las revueltas contra Roma. La prosperidad judía bajo los partos
no fue accidental. Fue el resultado de una estrategia cuidadosamente desarrollada durante generaciones. Los judíos se habían convertido en especialistas en actividades que los grandes imperios necesitaban, pero que las élites locales a menudo despreciaban. Comercio de larga distancia, cambio de moneda, textiles de lujo y medicinas. Eran los conectores del mundo antiguo, los que podían hacer negocios en arameo en Babilonia, en griego en Antioquía y en persa en Susa. Esta especialización económica no solo los hacía valiosos, los hacía indispensables. Cuando los sasánidas llegaron al poder en el siglo III después de Cristo, trajeron consigo una nueva religión estatal, el zoroastrismo. Esto podría haber sido un desastre para los judíos, pero una vez más su capacidad de adaptación los salvó. El zoroastrismo, con su énfasis en la lucha entre el bien y el mal, su creencia en un solo Dios supremo y su código ético estricto, tenía sorprendentes similitudes con el judaísmo. Los judíos pudieron encontrar puntos de conexión con la religión dominante sin comprometer sus propias creencias. Algunos eruditos judíos incluso participaron en debates teológicos con los sacerdotes zoroástricos, desarrollando una sofisticada teología comparativa que enriqueció ambas tradiciones. El período sasánida también vio el florecimiento de la erudición judía en Babilonia, que técnicamente formaba parte del imperio persa. Las academias de Sura y Pumbedita produjeron el Talmud babilónico, que se convertiría en la base del judaísmo rabínico durante los siguientes 1500 años. Los judíos persas no solo contribuyeron financieramente a estas academias, sino que también enviaron a sus hijos más brillantes a estudiar allí. Era un sistema educativo que funcionaba como una red internacional, conectando a los judíos de Persia con los de Mesopotamia, Siria y finalmente con los de Europa y África del Norte. La conquista árabe del siglo VII trajo el Islam, pero para los judíos persas esto fue solo otra adaptación en una larga serie de adaptaciones exitosas. El Islam, como religión abrahámica, reconocía a los judíos como pueblo del libro y les otorgaba el estatus de dhimmi o minoría protegida. Sí, había restricciones. Tenían que pagar impuestos especiales, no podían construir nuevas sinagogas sin permiso y tenían que seguir ciertas reglas sobre vestimenta y comportamiento público. Pero también tenían protección legal, libertad de culto y el derecho a mantener sus propias cortes y sistemas educativos. Para una comunidad que había aprendido a prosperar dentro de limitaciones, el sistema dhimmi no era ideal, pero era manejable. Si los primeros 1500 años de presencia judía en Irán fueron una lección de adaptación exitosa, los siguientes 200 años serían una lección mucho más dura sobre supervivencia pura. Cuando la dinastía safávida llegó al poder en 1501, trajeron consigo no solo una nueva forma de gobierno, sino una nueva forma de Islam, el chiismo duodecimano como religión estatal. Para los judíos persas, esto significó el fin de la era de adaptación relativamente cómoda y el comienzo de lo que sería el periodo más difícil de su larga historia en tierras persas. Los safávidas no solo establecieron el chiismo como religión estatal, lo hicieron con el fervor de los convertidos. Necesitaban diferenciarse de sus vecinos otomanos sunitas, y una de las formas más efectivas de hacerlo era siendo más ortodoxos, más puros, más estrictos en su aplicación de la ley islámica. Esto creó un ambiente donde las minorías religiosas, especialmente los judíos, fueron vistas no solo como diferentes, sino como potencialmente contaminantes. La doctrina de la najasat, o impureza ritual, que había existido en el Islam desde sus inicios, fue aplicada con una severidad sin precedentes bajo los safávidas. Imagina despertar un día y descubrir que tu simple presencia se considera contaminante.
Eso fue exactamente lo que experimentaron los judíos persas bajo la doctrina safávida de la Nahasat. No podían tocar alimentos que luego pudieran ser consumidos por musulmanes. No podían usar los mismos baños públicos. En días lluviosos no podían salir a la calle porque su impureza podría extenderse a través del agua a los musulmanes. No era solo discriminación, era una forma sistemática de hacer que la vida diaria fuera casi imposible. Los judíos se vieron obligados a vivir en barrios separados, a comerciar solo entre ellos y a mantenerse casi completamente apartados de la sociedad general. La persecución alcanzó su punto más dramático en 1656, cuando el Shah Abbas II ordenó la conversión forzosa de todos los judíos en Isfahán. No fue una decisión tomada a la ligera. Fue el resultado de años de presión por parte del clero chiita, que argumentaba que la presencia judía era un obstáculo para la pureza religiosa del imperio. Miles de judíos se vieron forzados a elegir entre la conversión al Islam o la muerte. Muchos eligieron la conversión pública, pero la mayoría de estos nuevos musulmanes continuaron practicando el judaísmo en secreto, creando una forma de criptojudaísmo que persistiría durante generaciones. Esta época de persecución reveló algo extraordinario sobre la comunidad judía persa: su capacidad de resistencia no violenta. En lugar de rebelarse abiertamente, lo que habría resultado en su aniquilación total, desarrollaron formas sofisticadas de preservar su cultura en las sombras. Las mujeres judías se convirtieron en las principales guardianas de la tradición, enseñando a sus hijos oraciones hebreas disfrazadas como canciones persas, manteniendo las leyes dietarias bajo el pretexto de preferencias familiares y preservando las historias bíblicas como cuentos folclóricos. Era una forma de resistencia que no dependía de la fuerza, sino de la memoria y la determinación. El período safávida también vio el desarrollo de una literatura judeo-persa única, especialmente el Kitab-i-Anusi, o Libro de los Conversos Forzados, que documentaba las experiencias de aquellos que habían sido obligados a convertirse al Islam, pero mantenían su fe judía en secreto. Este texto, escrito en persa pero con caracteres hebreos, se convirtió en una guía de supervivencia para los criptojudíos, proporcionando justificaciones religiosas para la disimulación y estrategias prácticas para mantener la observancia judía bajo circunstancias extremas. Era evidencia de que incluso en los momentos más oscuros, la comunidad judía persa encontraba formas de no solo sobrevivir, sino de documentar y transmitir su experiencia para las generaciones futuras. La supervivencia judía durante el período safávida no fue solo una cuestión de suerte o tolerancia ocasional. Fue el resultado de una estrategia cultural desarrollada durante siglos. Los judíos persas habían aprendido a ser invisibles cuando era necesario, a ser útiles cuando era posible y a ser resilientes siempre. Habían desarrollado lo que podríamos llamar identidad subterránea, formas de ser judío que no requerían expresión pública, pero que podían mantener la continuidad cultural incluso bajo la presión más intensa. Era una lección que les serviría bien en los siglos venideros, cuando enfrentarían nuevos desafíos y nuevas oportunidades para expresar su identidad judío-persa única. Después de siglos viviendo en las sombras, David Sassoon Kashani despertó una mañana de 1928 y por primera vez en su vida pudo caminar por las calles de Teherán sin la marca amarilla que identificaba a los judíos. Reza Shah Pahlavi había abolido todas las leyes discriminatorias de un plumazo, y David, que había heredado un pequeño negocio de alfombras de su padre, suddenly se encontró en un mundo donde ser judío ya no era una limitación legal para sus ambiciones. Era como si después de una larga noche de tormenta finalmente hubiera salido el sol
y David no sabía si reír, llorar o simplemente correr por las calles gritando de alegría. La transformación que experimentó Irán bajo Reza Shah Pahlavi a partir de 1925 fue nada menos que una revolución cultural. El nuevo Shah no solo quería modernizar Irán, quería crear una identidad nacional que trascendiera las divisiones religiosas y étnicas. En su visión, ser iraní era más importante que ser musulmán, cristiano, judío o zoroastriano. Para los judíos persas, esto representó la primera oportunidad en casi 400 años de participar completamente en la vida pública de su país natal. Era como si les hubieran quitado cadenas invisibles que ni siquiera sabían que llevaban. El impacto de esta liberación fue inmediato y dramático. Las escuelas de la Alliance Israelite Universelle, que habían operado de manera semi-clandestina, de repente pudieron expandirse abiertamente. Para 1945, el 80% de los judíos iraníes sabían leer y escribir, una tasa de alfabetización que superaba a la de muchos grupos en la sociedad iraní. David Sassoon, nuestro comerciante de alfombras, pudo enviar a sus 3 hijos a la Universidad de Teherán, donde estudiaron ingeniería, medicina y derecho. Era una transformación generacional que habría sido impensable solo una década antes. La prosperidad judía durante este periodo no fue solo individual, fue comunitaria. Los judíos iraníes establecieron hospitales, orfanatos y centros comunitarios que servían no solo a su propia comunidad, sino a todos los iraníes. El Hospital Sina en Teherán, fundado y financiado en gran parte por familias judías, se convirtió en uno de los mejores hospitales del país, atendiendo a pacientes de todas las religiones y clases sociales. Era una forma de demostrar su gratitud hacia la sociedad iraní y de consolidar su posición como ciudadanos contributivos del país. Lo más notable de este periodo fue cómo los judíos iraníes lograron mantener su identidad religiosa mientras se integraban completamente en la sociedad moderna. Construyeron sinagogas hermosas que combinaban arquitectura tradicional persa con elementos judíos. Crearon escuelas que enseñaban tanto hebreo como persa y desarrollaron una forma única de ser judío que era distintivamente iraní. David Sassoon, por ejemplo, hablaba persa en sus negocios, hebreo en la sinagoga y en casa desarrolló una mezcla de ambos idiomas que sus nietos recordarían con cariño décadas después. Era la síntesis perfecta de identidades que habían estado desarrollando durante siglos, finalmente expresadas sin miedo ni restricciones. En una oficina modesta en París, durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, un diplomático iraní llamado Abdol Hossein Zardari tomaba decisiones que salvarían miles de vidas judías. Mientras Oskar Schindler salvaba judíos en Polonia fabricando ollas, Zardari los salvaba en Francia fabricando pasaportes. Pero a diferencia de Schindler, cuya historia se convirtió en leyenda, la historia de Zardari permaneció en las sombras durante décadas. Quizás era apropiado para un hombre que había aprendido el valor del heroísmo silencioso de la propia tradición de supervivencia discreta de los judíos persas. Zardari no era judío, pero había crecido en Irán durante el periodo de modernización de Reza Shah, cuando las ideas de ciudadanía iraní trascendían las divisiones religiosas. Cuando llegó a París como cónsul iraniano en 1940, se encontró con una situación que desafiaba todos sus principios sobre lo que significaba ser iraní. Las leyes antisemitas de Vichy clasificaban a todos los judíos como enemigos del Estado, incluyendo a los ciudadanos iraníes de origen judío que vivían en Francia. Para Zardari, esto no era solo injusto, era un insulto a la soberanía iraní. Si Irán consideraba a estos individuos como ciudadanos iraníes, ¿quién era Francia para decir lo contrario?
La genialidad de Sardari no estaba solo en su valentía, sino en su comprensión profunda de la burocracia. En lugar de confrontar directamente las leyes antisemitas, las rodeó con argumentos legales tan sofisticados que los propios nazis no supieron cómo responder. Argumentó que los judíos iraníes no eran realmente judíos, en el sentido racial que los nazis entendían el término, sino iraníes arios, que practicaban una religión antigua. Utilizó la obsesión nazi con la pureza racial contra ellos mismos, creando una categoría legal que protegía a los judíos iraníes sin cuestionar directamente la ideología nazi. Durante 4 años, de 1940 a 1944, Sardari operó lo que esencialmente era una fábrica de salvamento. Su oficina consular se convirtió en un refugio donde los judíos iraníes y también muchos judíos de otros países que él logró adoptar como iraníes podían obtener documentos que los protegían de la deportación. Pero Sardari no trabajaba solo. Había construido una red que incluía a judíos iraníes prominentes en París, quienes ayudaban a identificar a las familias en peligro y proporcionaban la información necesaria para crear identidades convincentes. Era una operación que requería no solo valentía, sino una comprensión íntima de la comunidad judía que solo podía venir de décadas de coexistencia en Irán. La historia de Sardari nos revela algo profundo sobre la naturaleza de la sociedad iraní durante el período Pahlavi. No era solo que los judíos hubieran sido emancipados legalmente, habían sido integrados psicológicamente en la concepción iraní de ciudadanía. Para Sardari, salvar a los judíos iraníes no era un acto de altruismo hacia una minoría, era un acto de patriotismo iraní. Era defender la dignidad de todos los ciudadanos iraníes, independientemente de su religión. Esta mentalidad explica por qué los judíos iraníes no solo prosperaron durante este periodo, sino que desarrollaron un sentido de pertenencia a Irán que era tan fuerte como su identidad judía. Cuando la guerra terminó, Sardari nunca buscó reconocimiento por sus acciones. Regresó silenciosamente a Irán y continuó su carrera diplomática como si salvar miles de vidas hubiera sido simplemente parte de su trabajo diario. No fue hasta décadas después que los historiadores comenzaron a documentar la magnitud de sus acciones. Para entonces, muchas de las familias que había salvado habían emigrado de Francia a Israel, Estados Unidos y otros países, llevando consigo historias de un diplomático iraní que arriesgó su carrera y su vida para protegerlos. Era un recordatorio de que el heroísmo a menudo viene en formas inesperadas y que la historia de los judíos en Irán no es solo una historia de supervivencia, sino también una historia de la capacidad humana para trascender las divisiones religiosas y étnicas en nombre de principios más altos. En 1978, cuando Habib El-Ghanian se asomaba desde las ventanas de su oficina en el piso 30 del edificio Plasco, en el centro de Teherán, podía ver una ciudad que su padre apenas habría reconocido. Las calles bullían con automóviles Mercedes y Paycan. Las mujeres caminaban con minifaldas junto a otras con chador, y en los cafés de la avenida Shah se mezclaban conversaciones en persa, inglés, francés y hebreo. Habib era el presidente de la Asociación de Judíos Iraníes, un hombre de negocios exitoso con intereses en construcción, textiles y comercio internacional. Era también, sin saberlo, una de las últimas personas en experimentar lo que sería recordado como la Edad de Oro de los judíos en Irán. La comunidad judía de Irán en 1978 era una historia de éxito extraordinaria por cualquier medida. Con aproximadamente 80.000 miembros, era la comunidad judía más grande en el Medio Oriente fuera de Israel y una de las más prósperas del mundo. En Teherán vivían unos 60.000 judíos, concentrados principalmente en barrios como Yusef Abad
y partes del centro de la ciudad, donde habían construido sinagogas magníficas, escuelas modernas y centros comunitarios que rivalizaban con cualquier cosa en Nueva York o Londres. No era solo una comunidad, era una sociedad dentro de una sociedad, completamente integrada pero distintivamente judía. Lo que hacía especial a esta comunidad no era solo su tamaño o su riqueza, sino la forma única en que había logrado ser simultáneamente iraní y judía. Los niños judíos asistían a escuelas donde aprendían persa clásico junto con hebreo moderno, donde estudiaban la historia de Irán con el mismo cuidado que la historia judía, y donde celebraban tanto Nowruz como Pesach. Habib el-Ghanian, por ejemplo, era tan conocido por sus contribuciones filantrópicas a instituciones iraníes no judías como por su liderazgo en la comunidad judía. Había construido hospitales, financiado becas universitarias y apoyado proyectos de infraestructura que beneficiaban a todos los iraníes. La prosperidad económica de la comunidad judía era notable, pero no era accidental. Durante décadas, los judíos iraníes habían desarrollado expertise en industrias que se expandían rápidamente durante el boom petrolero de los años 60 y 70. Construcción, textiles, comercio internacional y servicios financieros. Familias como los el-Ghanian habían construido imperios comerciales que empleaban a miles de iraníes de todas las religiones. Otros, como la familia Netzer, se habían especializado en la importación de tecnología médica, convirtiendo a Irán en un centro regional para equipos hospitalarios avanzados. Era una integración económica tan profunda que sería imposible desarmarla sin dañar seriamente la economía iraní en general. La vida cultural de la comunidad judía durante este periodo era igualmente vibrante. Teherán tenía más de 30 sinagogas activas, desde la histórica sinagoga Haim hasta las modernas sinagogas de Yusef Abad, que combinaban arquitectura tradicional persa con diseño contemporáneo. Había escuelas judías que rivalizaban con las mejores instituciones educativas del país, bibliotecas con colecciones en hebreo, persa, inglés y francés, y hasta un teatro donde se presentaban obras tanto en hebreo como en persa. Los jóvenes judíos iraníes asistían a las mejores universidades del país y del mundo, regresando para contribuir a la modernización de Irán en campos como medicina, ingeniería y tecnología. Pero quizás lo más notable de este periodo fue el grado de aceptación social que habían alcanzado los judíos iraníes. No era raro encontrar judíos en posiciones prominentes en el gobierno, las universidades y el ejército. Había médicos judíos que trataban a la familia real, arquitectos judíos que diseñaban edificios emblemáticos y empresarios judíos que eran consultados sobre política económica nacional. Habib el-Ghanian mismo tenía acceso directo al Shah y era considerado uno de los líderes empresariales más influyentes del país. Era una integración tan completa que muchos judíos iraníes comenzaron a creer que habían encontrado la forma perfecta de ser judío en el mundo moderno, manteniendo su identidad religiosa y cultural mientras participaban completamente en la sociedad nacional. El teléfono sonó en la casa de Habib el-Ghanian a las 5 de la madrugada del 9 de mayo de 1979. Su esposa, Golnar, respondió con voz temblorosa, esperando las noticias que toda la comunidad judía había estado temiendo durante meses. «Lo siento mucho», dijo la voz al otro lado de la línea. «Habib fue ejecutado esta mañana». En ese momento, no solo murió un hombre, murió una era completa de la historia judía en Irán. Los 2700 años de adaptación exitosa, de prosperidad creciente, de integración gradual pero constante, se transformaron de repente en una historia del pasado. La Revolución Islámica de 1979 no comenzó como una revolución antisemita. De hecho, muchos judíos iraníes,
especialmente los más jóvenes y politizados, habían apoyado inicialmente el movimiento contra el Shah, creyendo que estaban participando en una revolución democrática que traería más libertades para todos los iraníes. Algunos judíos incluso habían participado en las manifestaciones, llevando pancartas que decían «Moses, Jesus and Muhammad were all prophets». Moisés, Jesús y Mahoma fueron todos profetas. Pensaban que estaban ayudando a crear un Irán más justo e inclusivo. La realidad se hizo evidente rápidamente. Habib El-Ghanian fue arrestado en marzo de 1979, apenas 2 meses después del triunfo de la revolución, acusado de corrupción en la tierra y de mantener contactos con Israel. Su juicio, si se puede llamar así, duró menos de 20 minutos. No tuvo derecho a un abogado, no pudo presentar evidencia en su defensa y no hubo apelación posible. Su ejecución fue anunciada en la Radio Nacional como un ejemplo de la justicia revolucionaria contra los enemigos del pueblo. Para la comunidad judía, el mensaje era claro: la era de aceptación e integración había terminado de la forma más brutal posible. El pánico que siguió a la ejecución de El-Ghanian fue inmediato y comprensible. En las semanas siguientes, las oficinas de viaje en los barrios judíos de Teherán se llenaron de familias desesperadas tratando de conseguir pasajes a cualquier destino que los aceptara. Estados Unidos, Israel, Europa, incluso países de América Latina, que muchos no habrían podido ubicar en un mapa antes de la revolución. El aeropuerto Mehrabad se convirtió en un lugar de despedidas desgarradoras, donde familias que habían vivido en Irán durante generaciones se despedían sin saber si volverían a verse alguna vez. Lo que hizo especialmente trágica esta emigración masiva fue la rapidez con que ocurrió. A diferencia de otros éxodos judíos en la historia, que habían sido graduales o habían dado tiempo para la preparación, la salida de Irán en 1979 fue precipitada y caótica. Las familias tuvieron que abandonar propiedades, negocios y posesiones que habían acumulado durante generaciones. La familia El-Ghanian, por ejemplo, perdió un imperio comercial valorado en cientos de millones de dólares. Otros perdieron fábricas, casas y hasta objetos familiares que habían pasado de padres a hijos durante siglos. Era como si una biblioteca entera de memoria cultural hubiera sido dispersada a los vientos en cuestión de meses. Para aquellos que decidieron quedarse, la vida cambió drásticamente de la noche a la mañana. Las sinagogas, que una vez habían sido centros comunitarios vibrantes, se convirtieron en lugares de culto discreto. Las escuelas judías fueron cerradas o puestas bajo supervisión gubernamental estricta. Los negocios judíos fueron sujetos a investigaciones constantes y muchos profesionales judíos encontraron que sus carreras habían llegado a un final abrupto. Rosa Gahremani, una maestra de escuela que decidió quedarse en Irán, recordaría años después: de la noche a la mañana pasamos de ser iraníes judíos a ser judíos que vivían en Irán. La diferencia puede sonar sutil, pero cambió completamente la forma en que nos veíamos a nosotros mismos y la forma en que otros nos veían. Rosa Gahremani tenía 53 años cuando tomó la decisión más difícil de su vida. Mientras sus hermanos empacaban sus pertenencias para emigrar a Los Ángeles y su mejor amiga se preparaba para mudarse a Israel, Rosa decidió quedarse en Isfahán. «Esta es mi casa», le dijo a su familia. «He enseñado en esta escuela durante 30 años. Mis estudiantes me necesitan, mi país me necesita y yo necesito a mi país». Era 1980, un año después de la revolución, y Rosa no tenía idea de que estaba a punto de convertirse en parte de un experimento social extraordinario. ¿Cómo mantener viva una identidad judía en un país que había decidido que los judíos ya no eran completamente bienvenidos?
La decisión de quedarse no fue fácil para ninguno de los aproximadamente 40.000 judíos que permanecieron en Irán después del éxodo inicial. Cada familia tenía sus razones. Algunos eran demasiado ancianos para empezar de nuevo en un país extranjero, otros tenían negocios o propiedades que no podían abandonar, y algunos, como Rosa, simplemente se negaban a ser expulsados de la tierra que consideraban su hogar. Pero independientemente de sus motivaciones, todos enfrentaron el mismo desafío fundamental: cómo seguir siendo judío en un país que había redefinido la ciudadanía en términos exclusivamente islámicos. La estrategia que desarrollaron fue una versión moderna de las técnicas de supervivencia que sus antepasados habían perfeccionado durante el período safávida: visibilidad selectiva. En público, especialmente en el trabajo y en las interacciones con las autoridades, minimizaban su identidad judía. Rosa, por ejemplo, dejó de usar su nombre hebreo, Ruth, y comenzó a presentarse solo como Rosa. Aprendió a navegar las nuevas reglas sociales: cuándo hablar, cuándo permanecer en silencio, cómo demostrar lealtad al sistema sin comprometer sus valores fundamentales. En privado, sin embargo, la comunidad judía iraní desarrolló una vida comunitaria intensa y sorprendentemente vibrante. Las sinagogas, aunque menos visibles, continuaron funcionando. Las familias continuaron celebrando Shabbat, festivales y ceremonias de vida como Brit Milá y Bar Mitzvah. Los niños seguían aprendiendo hebreo, aunque ahora en clases mucho más pequeñas y discretas. Rosa comenzó a enseñar hebreo los sábados por la mañana en su casa, transformando su sala de estar en una escuela improvisada donde una nueva generación de judíos iraníes aprendía a leer la Torá. La revolución tecnológica de las décadas siguientes proporcionó nuevas herramientas para mantener las conexiones comunitarias. Cuando llegó el Internet en los años 90, los judíos iraníes que se habían quedado pudieron reconectarse con familiares y amigos que habían emigrado décadas antes. Rosa comenzó a intercambiar emails con sus hermanos en Los Ángeles, compartiendo fotos de celebraciones familiares y recibiendo noticias sobre nietos que solo conocía a través de fotografías digitales. Era una forma de mantener la continuidad familiar a pesar de la dispersión geográfica. Quizás lo más notable de este periodo fue cómo la comunidad judía iraní logró mantener no solo su supervivencia, sino también su contribución a la sociedad iraní en general. Rosa continuó enseñando en escuelas públicas, donde era respetada tanto por sus colegas musulmanes como por sus estudiantes. Médicos judíos continuaron trabajando en hospitales públicos, tratando pacientes de todas las religiones. Comerciantes judíos siguieron operando negocios que empleaban a iraníes musulmanes. Era una forma de resistencia que no se basaba en la confrontación, sino en la persistencia. Seguir siendo iraníes útiles y contributivos mientras mantenían silenciosamente su identidad judía. La historia de Rosa y de los miles como ella que decidieron quedarse nos enseña algo importante sobre la naturaleza de la identidad y la pertenencia. Para estos judíos iraníes, ser judío e iraní no eran identidades en conflicto, sino aspectos complementarios de quienes eran. Habían desarrollado raíces tan profundas en el suelo iraní que incluso una revolución que los rechazaba explícitamente no podía arrancarlos completamente. Su resistencia silenciosa se convirtió en una forma de afirmar que Irán les pertenecía tanto como ellos pertenecían a Irán, independientemente de lo que dijera el gobierno. Era la continuación de una historia de 2700 años, adaptándose una vez más a circunstancias cambiantes, pero manteniendo intacta la esencia de lo que significaba ser judío en tierras persas.